Buenas noches a todos, bendiciones para iniciar este segundo módulo de administración y organización de la iglesia. Pero antes me gustaría que hiciéramos una oración breve y si me lo permite, voy a invitar al pastor Abel que nos ponga en las manos del Señor, por favor. Gracias, y igual es un gusto conocerlas. Bueno, yo creo que varios de los que estamos de aquí ya hemos tenido la oportunidad de conocernos, aunque no, a lo mejor no hemos platicado, pero sí nos hemos visto en algunas ocasiones en CAC. Vamos a orar y le vamos a decir, Señor Dios, gracias Padre por esta noche, Señor, que nos permites estar reunidos, Señor, en tu presencia, Señor, capacitándonos, Señor, para que podamos, Señor, ser buenos líderes y pastores dentro de la iglesia. Bendecimos la vida del pastor Fer y de nuestro pastor Nahum, Señor, gracias, porque en su corazón has puesto, Señor, que capaciten, Señor, a más gente, Señor, porque hace falta, Señor Padre, llevar el mensaje, Señor, conocer cómo administrar una iglesia, Señor, cómo ser un buen líder, Señor, cómo tener ese corazón para ser discipulados, porque hace falta, Señor, en las iglesias, Señor, líderes y discípulos que puedan seguir con la gran comisión que tú dejaste, Señor, cuando caminaste por esta tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, y ponemos a tu especial cuidado hoy esta clase, Señor, por medio de nuestro pastor Fer, Señor Padre. Úsalo, Señor, Espíritu Santo. Dale la sabiduría, la templanza, Señor, y la inteligencia para poder llevar a buen fin, Señor, esta encomienda que tú has puesto en sus manos. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Administración y la organización de la iglesia. Y quiero iniciar haciendo una pregunta. ¿Será necesario ser administrados dentro de la obra del Señor? ¿Qué piensan, hermanos? Yo pienso que sí. Creo que sí, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios vino a poner orden a este mundo, a nuestras vidas, y a través de su palabra también somos ministrados, somos administrados, y hoy llevamos una vida diferente gracias a su gracia. Pero quiero iniciar, y si alguien me apoya leyendo la introducción en la página 7 de su manual, si me ayudan a leer la introducción. Ya vimos una clase tremenda con el maestro Naún el día lunes, ¿verdad? Acerca de la iglesia, ¿verdad? Que no es un edificio, cómo a través del ser humano de los tiempos, de la historia, la ha transquiversado, la iglesia somos nosotros, y quiero iniciar, si alguien me apoya leyendo la introducción, por favor. Yo lo leo, Paz. Dice, Adelante, hermana todos los Miri. que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, somos hijos de un solo Padre. Todos confesamos a un solo Señor Jesucristo y todos somos regenerados por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos somos miembros unos de otros. La iglesia no es meramente una colección de individuos bien intencionados, más o menos unidos por algún convenio que define los alcances de su colaboración. La iglesia se constituye en una experiencia común compartida entre todos sus miembros. Ser una comunidad no es algo opcional para la Iglesia de Jesucristo. Por naturaleza somos una comunidad y tenemos comunión. La pregunta que tenemos que formularnos es, ¿qué clase de comunidad somos? ¿Somos una comunidad disminuida que realiza plenamente los propósitos que Dios tiene para ella? Compartir la vida en el cuerpo de Cristo implica vivir en Cristo, con todo lo que esto significa, y a la vez convivir con nuestros hermanos en una expresión plena de vida fraternal. Primera de Juan 1, 3, 6, 7. Amén. Ahorita le damos lectura a la cita. eh, y aquí en la introducción marca algo importante, ¿verdad? Todos hemos vivido una experiencia, ¿verdad? Si cada uno de ustedes contara cómo fue transformado, cómo ha sido transformado, cómo conoció al Señor, somos un testimonio viviente, tenemos esa experiencia en que Él nos amó primero, Él nos buscó y ahora somos la iglesia del Señor Jesús. Fuimos limpiados, ¿verdad? Lavados por su sangre y ahora somos una comunidad, somos una iglesia, que el vínculo que nos une es la sangre de Jesús, nos une su Espíritu Santo y somos una comunidad de fe. Y
bien decía el maestro Naúm, nos compartió un material extra, un libro de Wilfrido Calderón, en donde me gusta el prefacio, donde el reverendo William dice que al paso de los años el evangelio ha crecido muchísimo y, y la iglesia se ha extendido, y esto es el trato con las personas, ¿verdad? Y se necesita una administración. Como pastores, como líderes, no solamente somos guía espiritual, también nos convertimos en administradores de todo lo que compete a la obra del Señor. Entonces, no solamente somos esa guía espiritual, sino que tenemos que administrar todo lo que Dios deposita en nuestras manos. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ver los diferentes tipos de administración, ¿verdad? Entonces, este comentario me gustó muchísimo, porque el tratar con personas, todos aquellos que hemos creído en Jesús, como decía aquí, tenemos que administrar muchísimas cosas. Gracias a Dios por los liderazgos que Dios levanta dentro de la iglesia, ¿verdad? Hace más ligera el trabajo, la carga a los pastores, ¿verdad? ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Eh, la Biblia habla en el libro de Éxodo, cuando el líder Moisés, sacando a un pueblo, al pueblo de Israel, había mucha demanda, ¿verdad? Había mucha demanda del pueblo hacia Dios, hacia la vida de Moisés, tanto que después de que desciende el maná, ellos piden carne, y Moisés entra en una etapa de desesperación, por así decirlo, y dice a Dios, oye, yo no los parí, ¿verdad? Yo no los engendré, ¿verdad? Mejor quítame la vida, ¿verdad? Quita mi nombre del libro de la vida, ¿no? Llegó a ese extremo, ¿no? Y Dios siempre tiene una respuesta, ¿no? Y le dice, llama a 70 ancianos del pueblo, ¿verdad? Y yo pondré del espíritu que está en ti, en ellos, para que te ayuden. Entonces, por eso bendigo la vida de los líderes que nos ayudan a administrar la obra del Señor. Hablo de los diferentes departamentos, y la iglesia necesita ser administrada, ¿verdad? Pero siempre bajo la guianza del Espíritu Santo, porque la iglesia pues no es una institución, la iglesia fue comprada con la sangre del Cordero. ¿Alguna opinión, hermanos? Me parece que, si me permiten, siempre cuando hablamos de administración, creo que lo primero que nos llega a la mente es la parte de administrar recursos económicos o monetarios, y ciertamente sí, pero básicamente la administración va más encaminada al orden, al orden, al desarrollo, ¿no? De cada persona, de cada discípulo, de cada líder, ¿verdad? O sea, creo que es bien importante no confundirnos de repente con decir, es que si me dicen que tengo que administrar, pues tengo que enfocar todo mi esfuerzo a la parte monetaria, a la parte económica, y no es tanto así, ¿verdad? Porque más bien la administración es esa parte de organizar, esa parte de tener a cada discípulo, a cada líder en la posición correcta, ¿verdad? O sea, es decir, si nosotros identificamos un líder que es bueno para evangelizar, pues administremos esa parte en su vida, ¿no? Si vemos que hay un líder que es bueno para liderear a un grupo de gente en las áreas de servicio y todo eso, pues conllevémoslo a esa parte. Igual si vemos que hay un líder que es bueno para administrar la parte de una tesorería, también llevémoslo hacia ese lugar, encaminémoslo, disipulémoslo para esa parte, ¿no? Pero sí distinguir que cada líder pues debe de tener una formación, debe de tener una posición y debe de tener una tarea específica, ¿no? O sea, no se puede ser todo en la iglesia, ¿no? Tenemos que aprender a administrar esos dones y esos talentos que cada discípulo o cada servidor pues tenga, ¿verdad? Ese es mi comentario. Muchas gracias, Pastor Abel. Muy cierto, no solamente compete al área financiera, aunque también más adelante vamos a ver esos puntos. Y sí, ciertamente la iglesia
tiene muchos puntos administrativos que se tienen que atender para que entre en un buen orden, en buen funcionamiento, ¿no? Entonces, como repito, como dije al inicio, como líderes, como guías espirituales, no solamente damos esa guía, ¿no? Sino que nos convertimos en administradores. Yo recuerdo cuando inicié el pastorado, me tocaba hacer aseo, me tocaba poner una lona, me tocaba poner las sillas, me tocaba orar, me tocaba predicar, me tocaba ministrar, me tocaba recoger ofrendas, despedir al pueblo, ¿verdad? Y Dios siguió añadiendo al que habría de ser salvo y siguió destapando líderes, siguió destapando dones, talentos, ¿verdad? Y ahora, por eso daba gracias por los líderes, ¿verdad? Porque su trabajo, su funcionalidad, el canalizarlo, como decía el pastor Abel, a su llamado, ¿verdad? Nos ayudan en la administración, ¿verdad? Y ya vemos diferentes departamentos, ¿verdad? Un líder de alabanza, un líder de diaconado, un líder de artes y todo eso nos lleva a una buena administración, a un orden, a un crecimiento sano. Entonces, muchas gracias por su comentario, Pastor Abel. Si alguien más quiere comentar antes de que pasemos al primer punto. Como bien decíamos en la introducción, todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador somos hijos de Dios. San Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Ser hijos de Dios, nos convertimos en una comunidad y todo lo tenemos en común. Hay muchas cosas que tenemos en común, lo cual vamos a ver en los siguientes puntos. La unidad uno dice ahí en su manual la vida comunitaria de la iglesia. Y el inciso A viene las definiciones y dice que en el Nuevo Testamento el término más expresivo para describir esta vida común en el cuerpo de Cristo es el vocablo griego koinonia o quinonía. Significa básicamente aquello que se tiene en común. Por supuesto, lo que tenemos en común es la fe que nos une, la fe que tenemos en Cristo Jesús, la sangre que nos redimió, por eso Él es el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Y el vínculo que nos une es su buen espíritu, ¿no? Y cuando nos convertimos en iglesia del Señor, en esa comunidad de fe, tenemos muchas cosas en común. Por eso la palabra griega, quinonía, es básicamente aquello que se tiene en común. Y quiero hacer unas preguntas. Alguien que quiera participar y diga, ¿qué podemos tener más en común aparte de lo que ya mencioné dentro de la iglesia? Yo creo, pastor, que lo que también podemos tener en común es la unidad. Es la unidad porque todos podemos tener el mismo objetivo. Bueno, para mí el tener la unidad es tener el mismo objetivo juntamente con mis hermanos, pero no pensar igual, porque todos podemos pensar diferente y podemos hacer las cosas. Es, por ejemplo, todos adoramos, sí, pero a lo mejor lo hacemos de diferente forma, pero tenemos la unidad de que todos estamos adorando y sabemos que debemos de adorar y somos adoradores, pero lo podemos hacer de diferente forma. Eso es lo que cambia para mí. Es correcto, hermana Viri, gracias por su comentario y donde lo hacemos en esa unidad, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, Él no está la adoración, Él está presente, ¿verdad? Y muy acertado su comentario. ¿Alguien más? Bendiciones, hermanos. Bueno, otra cosa que tenemos en común como hijos de Dios, ¿verdad? Es el que amamos el servir a Dios. Todos y cada uno de los que estamos en estas clases somos gente que ama el servicio a Dios, que ama la obra, y el que amemos la obra de Dios nos lleva también a una excelencia. Y para llegar a la excelencia necesitamos ser buenos administradores de los bienes que Él nos ha dado, no económicos, sino los bienes que ha puesto en nuestras manos como servidores de Él dentro de la iglesia. Muchas gracias, Pastor Ivette, gracias por su comentario, muy cierto. ¿Alguien más? Ok, continuamos. Y voy a seguir leyendo. La palabra koinonía tiene que ver con compartir una vida común en todos los niveles de la existencia y la experiencia. Y sobre todo, el primer punto que nos marca ahí nuestro manual es la espiritualidad. Algo que nos une es la espiritualidad, como repetí al principio,
es nuestra fe en Jesús, la sangre que nos limpió de todo pecado, el vínculo del Espíritu Santo, y es nuestra espiritualidad. Y en esa comunidad de fe, como decía nuestra hermana Viri, nos lleva a una adoración, una alabanza, y todo lo tenemos en común, pero aquí nos marca más puntos. Sobre todo quiero resaltar la espiritualidad, pero después nos marca un punto social. También como iglesia tenemos en común lo social. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sí, Amén. Este punto es muy importante, lo social, ¿no? Yo encontré dentro de la iglesia jóvenes retraídos, ¿verdad? Por diferentes causas, ¿verdad? No las voy a mencionar, lo cual se excluyen. Y creo que el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Y llevándole en esa administración, esa dirección de la palabra, ¿verdad? Dios los ha hecho libres a esas personas que conozco. Y ahora lo que no expresaban, ahora lo expresan. Eran muy tímidos para expresar oración, para relacionarse dentro de la iglesia. Y Dios nos lleva a esa libertad, ¿verdad? Y la vida social dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es muy importante. Eh, eh, Muchas veces pensamos que el ser cristianos es ser antisociales. Jesús era amigo de publicanos y pecadores, tanto que lo criticaban y decían, su maestro come con los pecadores, ¿verdad? Y Jesús entendiendo esto dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí, ¿no? Entonces Dios nos lleva a una vida social en donde reflejamos nuestra espiritualidad, en donde reflejamos nuestra fe en Jesús. Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Que las palabras dicen mucho, pero el testimonio arrastra, ¿verdad? Entonces muchas veces con nuestro testimonio, sin decir nada, ¿verdad? Ven algo diferente en nosotros, y a través de socializar, ¿verdad? Y dar testimonio de nuestra fe, podemos alcanzar a aquellos de los que no conocen a Jesús, ¿no? Entonces la vida comunitaria dentro de la iglesia es importante, el ser sociable dentro y fuera de la iglesia. Muchas veces, ¿cuántas veces dentro de las iglesias escuchas que yo no le hablo a esa hermana o yo no le hablo a ese hermano, ¿ah? Entonces, si se supone que todos tenemos en común y somos administradores de la gracia de Dios, ahí hay libertad. Entonces tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que no tolerarlos. La Biblia dice soportándonos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces es importante tener ese punto, no perderlo de vista, el ser sobre todo lo espiritual, lo social, y vemos otro punto aquí, lo intelectual. Eh, en otros tiempos, en experiencias propias, cuando mi apóstol me mandaba en su representación a juntas pastorales, me decía, tú nada más pasa lista en mi nombre, escucha y me traes pues los puntos que se trataron, y no puedes opinar porque pues no eres pastor, ¿verdad? En ese momento no era pastor. Y yo veía que muchas personas veían a la comunidad de fe como ignorantes, como poco intelectuales, pero creo que dentro de la administración, ¿verdad? La intelectualidad es muy importante, sin hacer de un lado lo espiritual. Hoy necesitamos gente preparada dentro de las iglesias, en las diferentes esferas, ¿verdad? De gobierno, en las diferentes esferas de esta sociedad donde está escrito que la maldad, ¿verdad? Por enfriarse el amor, la maldad se multiplicaría. Pero hay una iglesia que alumbra, hay una iglesia que predica la verdad, hay una iglesia que dentro de la intelectualidad es importante, ¿no? Entonces es importante que a través del crecimiento espiritual, como dice la escritura, que Jesús crecía en gracia, ¿verdad? Y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Es necesario que la iglesia crezca a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? A través de la palabra del Espíritu, pero que también no está peleado con la intelectualidad, ¿verdad? Hoy necesitamos gente preparada dentro de las iglesias, ¿verdad? Y eso también lo tenemos que tener en común. Entonces, yo siempre aliento a través de la palabra a los jóvenes que se preparen, a los jóvenes que terminan una profesión, ¿verdad?
sin hacer a un lado su espiritualidad. ¿Por qué sin hacer a un lado su espiritualidad? Porque he estado en iglesias donde muchas veces dice que pase el ingeniero tal, ¿no? Como si nuestra profesión dignificara el ministerio, cuando el que nos dignificó fue Jesucristo. Los llamados los dio el Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero qué bueno que se preparen, entonces, pero sin hacer a un lado la espiritualidad. Entonces, este punto también lo tenemos que tener en común, la intelectualidad, y tenemos que administrar esa intelectualidad que Dios nos dio para ayudar a crecer a otros. Jesús, dentro de toda su sabiduría, su conocimiento, su poder, su autoridad, todo lo que él tenía era para ayudar a crecer a los demás. A través de su poder sanó, a través de su poder liberó, a través de su autoridad enseñó, echó fuera demonios. Entonces, eso lo tenemos en común, y creo que lo que Dios nos entrega es para ayudar a crecer a los demás. ¿Algún comentario, amados hermanos? Sí, pastor, Sí. pues sí es muy importante todo eso, estar preparados en todo, pero hay algunos de nosotros que no tuvimos estudios en casa, porque no hubo esa economía para hacerlo. En ese caso soy yo. Pero cuando yo me interesé en las cosas de Dios, siempre he estado dispuesta a prepararme en todo lo que se ofrezca, en todo lo que se nos mandaba, que nos preparáramos. El pastor, siempre recibíamos órdenes del pastor de que va a haber este instituto para maestros, va a haber esto para diáconos, va a haber esto para... Entonces, desde ahí se va dando cuenta el pastor de nuestra iglesia quién se somete y quién no, quién quiere prepararse y quién no, o quién tiene el tiempo o quién tiene la disponibilidad para poder hacerlo, porque a veces no se puede. En mi caso, yo sí pude porque estaba, ¿cómo le diría? Como teniendo ese tiempo, esas ansias de saber y conocer, pero ahora que yo trabajo, ahora que yo estoy ocupada en otras cosas, como que se opone eso a tener un buen estudio, una buena preparación. Entonces yo digo, hay muchas cosas que se oponen para que nosotros nos preparemos, pero la palabra de Dios me ha enseñado a mí que todo lo podemos en Cristo y que en Cristo lo vamos a poder lograr. Ese es mi lema mío en el caso de prepararme, en el caso de seguirnos preparando y como mi pastor siempre ha dicho, de ir de aumento en aumento. Sí, muchas gracias, hermana Soledad, y es un ejemplo de querer crecer en el Señor, de querer aprender, y le agradezco que haya entrado a este instituto, ¿verdad? Es un ejemplo de preparación, aquí no hay edad, ¿verdad? Caleb decía, han pasado 40 años desde que conquistamos Jericó, ¿verdad? Y me siento aún fuerte, ¿no? Entonces, nunca es tarde, y a través de este conocimiento usted lo va a poder administrar a alguien más, y va a ser de mucha bendición. Entonces le animamos a que se siga preparando, y también si se puede preparar en otras áreas, y si está en su corazón, como bien decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es parte de la administración, ¿no? A nosotros nos han enseñado que vivimos 16 horas en 8, ¿verdad? La gente que no tiene a Cristo, él se levanta, trabaja, estudia y regresa a casa, duerme y vuelve a hacer su rutina, y no menospreciamos su trabajo, es digno de reconocimiento, pero creo que como seres espirituales tenemos muchas cosas que realizar, ¿verdad? Aquí veo a la hermana Adriana Barrios, yo la conozco, que ella está en la alabanza, ¿verdad? Y yo sé que se tiene que preparar, estudiar, me imagino que las alabanzas, perdón, ensayar las alabanzas, las notas, ¿verdad? Sola, con el grupo, es mamá, es esposa, y le estoy hablando a ella, pero le estoy hablando a todos en general. Y de repente su pastor le pide que vaya a estudios, o que necesita un servicio especial, entonces, ¿no? Y aparte, desconozco si trabaja, a lo mejor trabaja, a lo mejor no, pero administramos tantas cosas, y solamente Dios nos puede dar esa capacidad, ¿verdad? Para administrar tantas cosas dentro de la iglesia, dentro del hogar, dentro del trabajo, ¿verdad? Ahora que me invitó a colaborar el maestro Naún, lo cual me siento bendecido de poder compartir.
pues tengo que administrarme en mis tiempos. Tengo un negocio que atender y preparamos gente, gracias a Dios, y ellos se quedaron ahorita a cargo, ¿verdad? Y yo con mucho gusto y estoy al llamado del Señor, ¿verdad? Entonces, es eso, administrar el tiempo en casa, tengo una nena, entonces es parte de la administración, como decía el pastor Abel, no todo es finanzas, ¿verdad? Tenemos que ser administrados porque eso nos va a llevar a un orden. Yo agradezco la vida del pastor Abel porque en tiempos, años atrás, él me dijo, maneje una agenda, pastor, ¿no? Y se escucha como que muy cotizado, perdón la expresión, el manejar una agenda, pero te lleva a un orden, no encimas compromisos, porque de repente como seres humanos se nos olvida, híjole, tenía ensayo, híjole, tenía que ir a visitar. Entonces, dedicas un tiempo, un horario a una cierta área y se cumple lo que dice en Proverbios, ¿da? Que el hombre íntegro atiende sus asuntos con buen juicio, ¿no? Entonces, es parte de la administración y gracias por su comentario, más Soledad, ya me estoy extendiendo y todavía nos falta muchísimo. Entonces, vamos a avanzar y quiero tocar otro punto ahí dentro del punto uno sobre la vida comunitaria en la iglesia. Ahí vimos que es la palabra quinonía, tener las cosas en común. Una de las cosas en común, aparte de la espiritualidad, del ser social, de la intelectualidad, ¿verdad? Es las finanzas, ¿verdad? Dice ahí que es lo económico. Y más adelante lo vamos a ver con más desarrollo, pero las finanzas también son dignas de administrar y de tenerlas en común. Y vamos a ver cómo la iglesia primera tenía en común todo eso, hasta las finanzas, ¿no? Entonces, aquí se rompe el egoísmo, se rompe, dice la Biblia que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Y solamente somos administradores de lo que Dios deposita en nuestras manos. Él es dueño del oro y de la plata, Él es dueño de todo, y por eso tenemos que ser bien administrados, ¿no? Entonces, quiero tocar un punto breve rápidamente, ¿ah? La Biblia dice traer las ofrendas y los diezmos al alfolí, ¿verdad? Es parte de amar a Dios por sobre todas las cosas, es parte de nuestra adoración, de nuestra obediencia. Él es el dueño, no necesita nada, simplemente nos enseña a ser administrados. Entonces, y ahí es donde viene la bendición. Amén. Ok, voy a seguir leyendo este punto y ahorita me ayudan a leer el punto B. Dice que la verdadera comunidad cristiana es creada y sostenida por una fe en común. ¿Estamos de acuerdo con ello? Y dice que una vida común en Cristo, un compromiso de obediencia común a Cristo como Señor, en fin, una participación común en el Espíritu. Decía mi hermana Viri hace rato, ¿no? Algo que llamó mi atención, dice que todos podemos adorar, pero cada quien lo hace de manera diferente, ¿verdad? Aquí cuando dice que tenemos en común a Cristo como Señor, cuando Jesús estaba compartiendo el pan, la cena del Señor, la que conocemos, cuando él dice, alguien me va a traicionar. Aparentemente todos tenían todas las cosas en común. Y la pregunta que se hacen, ¿seré yo, Señor? Y Judas dice, ¿seré yo, Maestro? ¿Qué diferencia hay ahí? Que los demás sí lo veían como su Señor. Y la palabra Señor es dueño. La palabra griega, Kyros. Y Judas nada más lo veía como un maestro. Entonces, ahí no había algo que los estaba uniendo a todos en común. Aparentemente sí, Cristo era el que los unía ahí, pero en Judas había otra situación. Entonces, en la iglesia del Señor, los que hemos tenido esa obediencia al Señor Jesús y lo tenemos como nuestro Señor, tenemos todas las cosas en común. Amén. Ok, vamos a pasar al punto B, amados hermanos, y antes de pasar alguna pregunta, algún comentario. Ok, vamos a pasar al punto B y ya vimos la vida comunitaria de la iglesia. En el punto B, si alguien me gusta leerlo, voy a invitar que con toda libertad lo lea, por favor. Lo leo, Pastor. Amén. Coinonía en Jerusalén. Lucas describe el nuevo pueblo de Dios inmediatamente después de Pentecostés. Menciona 4 características fundamentales en Hechos 2:42. ¿Cuáles son?
1, enseñanza de los apóstoles. 2, comunión. 3, partimiento del pan. Y 4, oración. Hasta ahí, hermana, y ahorita le continuamos. Muchas gracias, hermana Adriana. Vemos cómo eran las cosas en común o esta convivencia que surgió en Jerusalén después del Pentecostés. Recuerden que el pueblo judío estaba celebrando la fiesta de las 50 semanas, una fiesta que se hacía en el pueblo judío de generación en generación, y Dios había dado instrucciones a sus discípulos que no se movieran hasta que fueran revestidos del poder de lo alto, ¿verdad? Y dice la Biblia que vino un viento recio, ¿verdad? Y fueron repartidas diferentes lenguas, ¿verdad? En donde anunciaban las grandezas de Dios en diferentes idiomas. Y cuando sucede esto, las personas que estaban alrededor decían que estaban ebrios. Y Pedro dice, varones, ¿verdad? Estos hombres no están ebrios. Fue lo que profetizó el profeta Joel, que en los postreros tiempos nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían, ¿verdad? Verían visiones, ¿verdad? Y dice, me brinco hasta el versículo 36 de Hechos 2, dice la escritura, sépase pues ciertísimamente, oh casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha levantado por Señor y Cristo. Dice la Biblia que entonces ellos se compungieron de corazón, ¿verdad? Les llegó el mensaje, ¿verdad? Que Pedro los estaba confrontando diciendo, a quien ustedes crucificaron, ¿qué creen? Que es Señor y Cristo. Y al compungirse dijo, ¿qué tenemos que hacer, varones hermanos, ¿verdad? Y le dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibirás el perdón de pecados, ¿verdad? Y después recibirás el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que en aquel tiempo se bautizaron como 3,000 hombres, y en el versículo 42, ahí en Hechos 2, dice la escritura, ¿verdad? A ver quién me ayuda a leerlo rápidamente. Hechos capítulo 2, versículo 42. Vamos a ver cómo eran estas cosas que tenían en común en Jerusalén después del Pentecostés. Amén. Adelante, hermano George. La palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de que se bautizan, no nomás era un acto emocional. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, seguían adelante, firmes, caminando en la enseñanza que transmitían los apóstoles, lo tenían en común. Y otra cosa de la que nos leyó la hermana Adriana, otra cosa que tenían en común, aparte de la enseñanza, era la comunión, ¿verdad? Era la unión en común. Por ahí hay una iglesia que, digo, al menos yo vengo de allá, ¿verdad? Una religión que le llaman la religión popular, gracias a Dios que conocí a Jesucristo, y ahora ustedes y yo tenemos esa fe en común y tenemos muchas cosas en común, pero la religión te enseña que tu primera comunión, ¿verdad? Donde vas a un catecismo, ¿verdad? Y solamente es una primera comunión y después ya no vuelves a tener comunión, ¿no? Solamente en bodas, en bautizos, donde participas de la Eucaristía, pero con Dios es una comunión diaria, es una unión en común. Por eso la Biblia dice cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Esta comunión no es de emoción, esta comunión es siempre, ¿no? Fuimos llamados no para una semana, no para un año, fuimos llamados para la eternidad, para vivir una vida eterna juntamente con Jesucristo. Así que los apóstoles, los judíos de aquel tiempo que se habían convertido al Señor perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la comunión. Y otro punto que leyó ahí mi hermana Adriana, dice que perseveraban en el partimiento del pan. Y algo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Como Pablo corrige algo en Corintios en cuanto al partimiento del pan, hablando de la cena del Señor. Creo que un vínculo que nos une, amada iglesia, amados hermanos, es la cena del Señor. El pan que cuando hay santa cena en la iglesia o cuando hay la cena del Señor, ese pan que simbólicamente partió Jesús con sus discípulos y dijo, ¿cuánto han anhelado celebrar esta Pascua con ustedes? Y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y después bendijo la copa y dijo, esta es mi sangre que se ha derramado para el perdón de pecados.
Es algo que nos une y que tenemos en común también, es la cena del Señor, porque fue aquel sacrificio pascual que hizo Jesucristo para nuestra redención. Y más adelante vamos a ver cómo ese pan y esa sangre nos sacia, no tenemos necesidad de más pan, hablando en lo espiritual. Por eso dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, el que come de mí no tendrá jamás hambre, ¿verdad? Entonces, Pablo más adelante vamos a ver en Corintios cómo arregla una situación ahí que estaba en desorden en la iglesia de Corintios. Y no solamente hablo del pan espiritual, ¿verdad? Tener las cosas en común muchas veces al final de cada servicio, ¿verdad? En iglesias se estila que se vende comida, ¿verdad? Para el sustento de la renta, comprar más instrumentos y el quedarse a convivir, los unos con los otros, a partir el pan también es algo hermoso, ¿verdad? Es donde ahí, reitero, Dios envía bendición y vida eterna. Muchas veces también, pues, ¿por qué no? Se celebra un cumpleaños y como pastores nos han invitado a ir a orar y el compartir ese pan, ¿verdad? Donde hay bendición, donde no es buey engordado y contienda, ¿verdad? Sino donde hay bendición y vida eterna, hay una coinonía llena de fe, llena de bendición, llena de paz, ¿verdad? Entonces, eso se tiene que seguir practicando y al final lo vamos a apuntalar esto. Ok, otra cosa que tenían en común es la oración. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en la tierra, será hecho. Algo que tenemos que tener en común, que tenía la iglesia primera y que en muchos lugares se ha apagado, es la oración. Sin oración no hay respuesta, sin oración no hay bendición, y la oración fue el medio que Dios dejó para comunicarnos con Él. Entonces, como iglesia, yo sé que cada uno de ustedes ora individualmente, tiene su devocional en casa, un devocional familiar, pero creo que los servicios de oración tienen que ser avivados. Los servicios de oración tienen que estar en una unidad, en algo en común, en donde si todos oramos, hermano, seguiremos viendo la gloria de Dios. Lamentablemente los cultos de oración solamente va la hermana Ana, ¿verdad? Y es la única, ¿verdad? Y digo la hermana Ana porque Lucas narra que había una viuda que después de quedar viuda no cesaba de hacer oraciones durante 84 años de edad que tenía y seguía orando. Un ejemplo de oración. Entonces, la oración es algo que tenemos que tener en común como iglesia, es algo que nos identifica. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a continuar, amados hermanos, y vemos cómo era la coinonía en Jerusalén. Estas cuatro características que nos narra Hechos 2:42, ¿verdad? Que perseveraban después de que fueron bautizados, después de aquella fiesta del Pentecostés. Esas 3,000 personas perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, tenían esa hambre de ir a aprender más, tenían esa unión en común y tenían el partimiento del pan y la oración. Eran 4 puntos, 4 rasgos que nos dejó el Señor ahí, cómo se conducía la iglesia primera, para que lo sigamos teniendo en común en estos tiempos. Eso fue la coinonía en Jerusalén, pero creo que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y tenemos que seguir teniendo esos rasgos como iglesia de Jesucristo. ¿Algún punto, algún comentario, amados hermanos? Pastor, yo de donde vengo, donde yo me convierto a la fe que profesamos, muchas veces era el refugio de los que sufríamos, que por alguna razón teníamos dolor muy fuerte y, y eso era lo que nos mantenía muchas veces tranquilos, nos mantenía en una situación de paz. Yo vengo de un lugar donde la vida fue muy, muy difícil. No sé si lo sepan ustedes, yo estuve en la cárcel, ahí fue donde conocí al apóstol Moisés, y siempre fue nuestra herramienta en la congregación el unirnos a orar, ¿no? En diferentes momentos, en diferentes necesidades que mencionan aquí de la oración común, donde todos nos juntamos a una hora determinada a alabar, a orar, a hacer nuestras peticiones individuales, nuestras peticiones grupales. A mí por lo menos me ayudaba muchísimo, ¿no? Porque yo soy, por ella lo dijo el pastor Moisés en algún momento, yo soy bilioso de repente, ¿no? Soy peleonero, soy gritón. Yo sí soy de la gente que si veo algo mal, de inmediato
hasta regaño, ¿no? Si es necesario, pero siempre lo hago ahora ya con el conocimiento que he adquirido con ustedes, el conocimiento que me compartió en su momento el pastor Moisés, pues lo hago con la intención precisamente de enseñar lo que yo ya aprendí, ¿no? Que orando, que trabajando para el Señor se logran grandes cosas. Y se logran grandes cosas al grado de que por ahí yo fui bendecido con un milagro grande en figura de una de mis hermanas. Ella tenía cáncer, hoy está en resección completa y yo siempre he dicho que es porque no solamente yo oré, sino que mucha gente oró conmigo en el lugar donde estaba para que ella fuera sana, ¿no? Y la oración era en la mañana, mediodía, en la tarde. Hay veces que en la noche, cuando no podía dormir por las diferentes preocupaciones y situaciones que vivía, era el momento en el que yo oraba. Y hoy disfruto verla que ella anda contenta, que anda tranquila. A veces, sí, como todos los humanos, ¿no? Con sus problemas y sus preocupaciones, pero la veo bien y eso yo le agradezco mucho a Dios y yo estoy seguro, no lo pongo a duda en ningún momento, que fue gracias al ejercicio de la oración común. No la mía únicamente, sino la común, la de la congregación completa, porque se mencionaba y todos decían amén, todos en su momento me consolaban, porque también parte de la oración es consolar al que sufre. Eso que están ustedes ahorita enseñándonos o retomando en la enseñanza es bien importante, no dejar de orar en común, orar todos, con la gente con la que estés, tómate de tu mano y ora, porque esa oración se multiplica, va creciendo y va logrando grandes cosas, tanto en las personas para las que deseamos que se cumpla el milagro, como para nosotros porque nos vemos alimentados en nuestra fe. Al observar el milagro ejecutado, pues quién puede dudar, ¿no? Si lo estás viendo. Amén, Yo, muchas pastor. gracias por tu aportación, nos bendice, hermano, y bendigo tu vida porque ese lugar donde estás no es un lugar fácil, pero creo que la oración puede cambiar cualquier atmósfera y qué bueno que en esa unidad se unían a orar y viste los resultados, hermano, y te bendigo, ¿por qué, hermano? Porque estás perseverando, hermano, estás perseverando, como dice aquí, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y yo te animo a que sigas perseverando y qué bueno, ve que Dios contesta las oraciones y el milagro en tu hermana, eso bendice nuestras vidas, nos anima a seguir orando en unidades con los hermanos. Dentro de la oración, hermanos, quiero tocar un punto, lo que sea mi hermano, en la oración común, unidos, ¿verdad? Reitero, cada quien tiene su devocional individual, familiar, pero creo que orar como iglesia es muy importante, ¿verdad? Yo dije que si dos se ponen de acuerdo, y dentro de la administración hay un horario de oración en las diferentes iglesias. La Biblia dice que Pedro y Juan cuando iban al templo de la Hermosa iban a la hora novena, iban a la oración. Ellos tenían que administrarse para que a la hora novena llegaran al punto de la oración. Y muchas veces, como seres humanos, reitero, tenemos muchas actividades. Y es que no llegué a la oración. Y es que ahora me salió esto. Y es que me llegó, a lo mejor una vez pasa, dos, pero ya que se haga un hábito, nos va restando nuestro tiempo de oración o nuestra comunión con el Señor. Entonces, como iglesia y como líderes, muchas veces tienes que, o más bien tenemos que ser ejemplo como ministros del Señor, como líderes, ser ejemplos de oración, de perseverancia, ¿verdad? Y ver que a través de la oración se cambian las cosas. Entonces, tenemos que sacar el tiempo para administrarnos en esa área de la oración. Y de hecho, pues, la administración, son técnicas y procedimientos para planificar y lograr los resultados. Eso es administración. Son técnicas y procedimientos para planificar y lograr los resultados, ¿no? Muchas veces nuestro día tenemos que planificar hoy me levanto, hago mi oración al Señor, mi oración individual, me voy a trabajar, en la noche hay culto de oración y voy a hacer lo posible por estar ahí. Y ahí es donde Dios trae muchos milagros, trae muchas respuestas. La Biblia dice que después de que Jesús subió de las aguas, Él oró y dice que el cielo se abrió. Cuando tú y yo oramos, el cielo se abre, hermanos. Continuamos, hermanos, vamos a leer el segundo puntito. Mi hermana leyó las cuatro rasgos, las cuatro características que marca Hechos 2:42.
aquel acontecimiento que pasó después del Pentecostés, después de que Pedro predicó y se bautizan 3,000 personas o más de 3,000. Ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración. Y en el siguiente punto dice, esta comunión espiritual tuvo un efecto inmediato sobre sus relaciones sociales, produjo una vida social en común, y vemos Hechos 4:32, 34. Alguien que me ayude a leerlo. Hechos 4:32, 34. Y la Pero multitud dice dos veces del que y habían creído era de un corazón y alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que era tenían perdona, igual que yo. apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y ya, Amén. pues, tenían a pies de los apóstoles. Muchas gracias, hermana Adriana. Vemos cómo en la iglesia primitiva también, o la iglesia primera, perdón, tenían todas las cosas en común, y los que tenían bienes los vendían y los traían a los pies de los apóstoles. La Biblia dice que repartían a aquel que tenía una necesidad, ¿verdad? Ahí vemos que no había egoísmo. La Biblia marca que se ayudaba a los que tenían necesidad, ¿verdad? Hay un versículo que me encanta que está en primera carta de Juan, capítulo 3, verso 17, donde la Biblia habla que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo podemos decir que mora el amor de Cristo, no? Entonces, en esa época, en la iglesia primera, no había este tipo de egoísmo, sino que aquellos que tenían, pues lo traían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según su necesidad. Pero vemos cómo más adelante, quiero hacer rápidamente un comentario, tú conoces la escritura, y dice que habría un hombre llamado Ananías y Zafira, ¿verdad? Los cuales vendieron una heredad y trajeron a los pies de los apóstoles lo conseguido acerca de esa heredad, pero en su corazón dice que Satanás llenó su corazón y sustrajeron del precio de la heredad, ¿verdad? Y ambos cayeron muertos, ¿no? En la iglesia primera, pues no había eso que hoy o los que pueden bendecir a otros, o los que pueden bendecir la obra, tenemos que darle para adelante. Y no solamente los que pueden, decía una frase del apóstol Moisés, no da el que tiene, da el que quiere. Cuando somos pocos, cuando somos fieles en lo poco, Dios nos pone en lo mucho. Muchas veces esperamos a tener, ahora que yo tenga o que me saque la lotería, voy a dar para la construcción del templo, voy a dar para la batería de la iglesia, o voy a dar para que se pinte la iglesia. Hubo una viuda que dio 2 blancas, y Jesús dijo que había dado más que todos los ricos. Entonces, tenemos que ser administrados también en esa área y aportar para la obra del Señor. No te estoy pidiendo, simplemente estoy diciendo que la iglesia primera tenía en común todas las cosas. Y es como se logran los objetivos a través de la administración, ¿no? Recuerdo que hay iglesias donde se administran y dicen, todos vamos a comprar 1 metro de terreno. ¿Y cuántos se anotan, verdad? Y es por un bien común. Y tenemos que administrarnos, ¿no? En nuestros salarios, voy a apartar tanto para mi metro, ¿verdad? Y es lo que pasaba en la iglesia primera. Y creo que en estos tiempos debería ser igual, ¿verdad? Donde el egoísmo no entra, donde no entra el individualismo, sino tener todas las cosas en común. Ok, continuamos. Punto número 3, lo voy a leer rápidamente para avanzar. Le dice, el poder de Dios se apoderó de tal forma de las vidas de estos hombres y mujeres en la iglesia primitiva, que aún sus prácticas económicas fueron reconstituidas. La enseñanza de los apóstoles pertenecía a todos, y las posesiones espirituales de gracia y poder de Dios manifestado en Cristo y el Espíritu Santo era una posesión en común. De igual manera, las posesiones materiales se colocaban a disposición de los apóstoles. Amén. Algo que me llama aquí la atención en este punto, donde dice que el poder de Dios se apoderó de tal forma en las vidas de estos hombres y mujeres de la iglesia primera, que aún sus prácticas económicas fueron reconstituidas, ¿verdad? Sus prácticas, ¿cuántos en nuestra vida anterior a lo mejor éramos o no éramos bien administrados o invertíamos en lo que no edificó? Un ejemplo, cuando yo era estudiante de preparatoria, amados hermanos,
no hace mucho tiempo, no se valen gritos de júbilo, que digan, cuando era estudiante de preparatoria, pues ahí con los compañeros, ¿verdad? Decían, vamos a cooperar para la botella, ¿verdad? Y todos sacábamos. Y decían, algunos, yo pongo lo de mi camión, me voy de ray, y no les importaba, ¿no? Y cuando les decías, préstame para las copias de mi libro, no traigo, no traigo, no traigo, ¿verdad? Y cuando habla que estos hombres, sus prácticas, su economía fue reconstituida, creo que también nosotros, si antes sembrábamos para las obras o las obras de las tinieblas, ¿cuánto no más vamos a sembrar para la obra que trae bendición? El que tú aportes para un peso, un tabique, con tu dinero, con tu servicio, puedes ver una vida, una familia transformada por el poder de Jesucristo. Entonces, vale la pena. Y es lo que estaba viviendo la iglesia primera, y eso no cambia. Tenemos que seguirlo viviendo y ver la gloria del Señor. Otra cosa que tenían en común allí en Jerusalén, aparte de sus prácticas económicas, dice que la enseñanza de los apóstoles pertenecía a todos. Vemos cómo nos enseñaba el maestro Nahum. Me gustó mucho la clase del día lunes, como cada una de las clases que él nos da. Nos enseñaba cómo en los tiempos de Jesús estaban los griegos, ¿verdad? Y cómo la iglesia que creció en medio de los griegos, tanto que los griegos se quejaban de que sus mujeres eran desatendidas. Ahí vemos cómo era una casa griega, ¿verdad? Donde estaba el Quiros, ¿verdad? Que era el Señor. Veíamos cómo estaba el apóstol, cómo estaba los ayos, ¿verdad? Y vemos cómo estaba bien estructurado todo esto, ¿no? Entonces, aún la enseñanza de los apóstoles no le pertenecía a nadie, era para todos. Tanto que ellos dijeron, nombren a 7 diáconos, llenos de sabiduría, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que nosotros nos dediquemos a la palabra, ¿no? A lo que fueron enviados, y eso también habla de administración, ¿no? Y otra parte que me encantó en este manual, dice que el Espíritu Santo era una posesión común, de igual manera las posesiones materiales. Pero algo que me llama la atención, que el Espíritu Santo era una posición común. El Espíritu Santo no solamente era para aquellos que le habían recibido, ¿verdad? Tanto que en Hechos 10, hermanos, había un hombre llamado Cornelio, lo cual se aparece un ángel y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de Dios para memoria. Y dice, manda a llamar a Simón, ¿verdad? A Pedro, ¿verdad? Y Pedro, mientras ya está en un éxtasis espiritual donde ve cuadrúpedos, ¿verdad? Donde baja un lienzo y Dios le dice, mata y come, ¿no? Él no entendía la visión en el momento, pero cuando van por él, dice que va a la casa de Cornelio, empieza a testificar de las grandezas de Dios, hermanos, y dice que cayó el Espíritu Santo sobre aquellos que oían la palabra y empezaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Y dice que los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos y dijeron, es increíble que el Espíritu Santo se derrame también sobre los gentiles, ¿no? El Espíritu Santo no es una posición de alguien en particular, sino aquel que recibe a Jesús, aquel donde es implantar la palabra, donde se recibe a Jesús, llega el Espíritu Santo y es algo que se tiene en común. Y creo que es el vínculo que nos une como iglesia al Espíritu Santo. Hemos visto 2 puntos, la vida comunitaria de la iglesia y la coinonía en Jerusalén. Vemos cómo eran las prácticas de la iglesia primera, ¿verdad? Después de aquel Pentecostés, ¿verdad? Cuando se convierten estos judíos, vemos qué prácticas tenían. Eso queda de ver grabado en nuestros tiempos para seguirlos llevando a cabo. ¿Algún comentario, amados hermanos? Ok, continuamos. Y vamos a ver el punto número C, y vamos a ver la coinonía en Corinto. Y vamos a ver lo que mencionaba hace un momento, cómo Pablo tiene que llegar a poner orden, a poner esa administración, ese buen orden de parte de Dios. Y dice la Escritura que en el capítulo 11 de Corintios, Pablo reprende a la iglesia en Corinto por los abusos en la cena del Señor. Es muy natural que después del Pentecostés hallemos a la comunidad de creyentes en íntima comunión comiendo juntos. Los gentiles también celebraban banquetes religiosos, aunque por razones muy diferentes y en un ambiente totalmente inmoral. Sucedió que los nuevos cristianos en Corinto, que traían consigo sus costumbres anteriores, tergiversaron
el significado de la comunión en torno a la mesa del Señor. Los nuevos creyentes en Corinto, hermano, después de que vemos cómo era la vida primera en Jerusalén, estos nuevos creyentes en Corinto estaban, por eso Pablo en el capítulo 11 habla que si alguno tiene hambre, vaya y coma a su casa. Y él habla ahí en Corintios, dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche que el Señor fue entregado, habiendo tomado pan, dice, lo partió, ¿verdad? Y dijo, coman que este es mi cuerpo, y luego bendijo la copa y dijo, y beban que esta es mi sangre que está derramada para el perdón de pecados, y dijo, y todas las veces que lo hicieres, hacerlo en memoria de mí. Dios instituyó la cena, Dios instituyó cómo se tenía que realizar en una forma administrativa, qué representaba el pan, qué representaba la cena. Y en Corintios estaba tergiversando. Una ocasión, amada iglesia, quiero decirle que a un servidor Dios le habla en sueños, lo que dice el profeta Joel, que en los posteriores tiempos tendríamos sueños, tendríamos visiones. Una ocasión me invitaron a predicar en una iglesia y comienzo a soñar que estoy ministrando la cena del Señor en esa iglesia y veo a muchos de los congregantes, los veo bailando, tomando en un antro, pero así a muchísimos de los congregantes, como unos 20. Y cuando hacía el llamado a la cena del Señor, ellos pasaban. Yo decía, y Dios me decía, no pueden estar allá y no pueden participar de mi cena de esa manera. Y veía cómo en el sueño la cena eran bolillos y era tole. Y decía, están torciendo mi cena, ¿no? Es lo que estaba pasando en ese tiempo en Corinto. Estaban tergiversando la cena del Señor cuando ya todo estaba establecido. Por eso este pan, esta sangre sacia todas nuestras necesidades, nos limpia de todo pecado, tenemos una unión en común como comunidad de fe. Y Pablo tenía que atender estas situaciones y de una forma administrativa volver a la enseñanza. Por eso dijo, la noche que Jesús fue entregado, yo les enseño de la forma que fui enseñado. Que habiendo tomado pan, esta es la fórmula, esta es la línea, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Cuando participamos de la cena del Señor, el pan y la copa, es un pan que sacia a todos. Nadie se queda con hambre, nadie tiene más hambre. Es una cena que nos une por medio del sacrificio de Jesús. Por eso dice, hagan esto en memoria de mí. Ahí ya no estaban teniendo esa unión en común, ahí no estaban teniendo, ya no estaban compartiendo el pan como la iglesia primera. Y como ministros de Dios fuimos puestos para administrar las grandezas del reino. Fuimos puestos para administrar la línea que Dios dejó establecido por medio de su palabra. Entonces, líder de Dios, pastor de Dios, ya todo está escrito, tenemos que seguir esa línea administrativa, ¿verdad? No buscarle el hilo negro, ¿verdad? Y decir, recuerdo, ¿verdad? Que me contaba un pastor por su boca que su apóstol decía, hoy la Santa Cena la vamos a celebrar con conchas y atole. Qué tremendo, ¿no? Entonces, no solamente si Dios lo dejó en Corintio como nuestra enseñanza, es para que en estos tiempos también no se tergiverse, no se corrompa, y de nosotros como líderes, dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego, pues nosotros que vemos podemos guiar de una forma sana a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar, y ahí en nuestra página 8 dice que de acuerdo con las costumbres paganas era posible comer cada uno su propia comida, a diferencia de la experiencia comunitaria cristiana que envolvía en comunión del grupo entero. Fue esta deformación pagana lo que Pablo quiso corregir cuando dio instrucciones para discernir el cuerpo del Señor. El Nuevo Testamento nos desafía a revisar nuestra teología y práctica de la comunión para que sean consecuentes con la verdadera naturaleza del cuerpo de Cristo. Aquí está más que claro, Pablo corrige y tenemos que revisar nuestra práctica, ¿verdad? En la verdadera naturaleza de Jesucristo. No entrar en cosas raras, ¿verdad? Y tergiversar lo que ya está escrito con cosas paganas.
Ok, vamos a continuar y vamos a ver el punto D, vamos a ver Jesús y la coinonía, ¿verdad? El tener las cosas en común. Y vemos ahí rápidamente cómo en el Sermón del Monte hay un paralelismo que a veces pasamos por alto. La actitud de Jesús hacia la violencia. ¿Cómo es la actitud de Jesús hacia la violencia? Dice que el que te hiera en una mejilla, pongas la otra. Que el que te pida la túnica, no solamente le des la túnica, también le des la capa, ¿no? Y Dios nos enseña estas cosas, o Jesús nos enseña estas cosas, cómo reaccionar ante la violencia, ¿verdad? Como iglesia del Señor decía mi hermano George, ¿verdad? Yo soy de los que rápido me enojo y digo y esto, ¿no? Y es nuestro temperamento, nuestro carácter, ¿verdad? Pero dentro de la administración que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, Dios cambia nuestros carácter, nuestra forma de conducirnos. Yo recuerdo que cuando inicié a predicar en un centro de rehabilitación para gentes con problemas de adicción, acompañaba a mi hermano Israel Bautista, y recuerdo que una vez predicando, un hombre le escupió la cara, y él siendo policía, dije, a ver cómo va a reaccionar, ¿verdad? Y él agarró y le dijo al varón, aunque me escupas, Jesús te ama. Wow, para mí fue una enseñanza poderosa. Que ¿cuántos de vosotros o de nosotros podríamos tener ese temple eh, en que si te hieren en una mejilla, pongas la otra? Que si te piden la túnica, también des tu capa. Se lee fácil, es fácil de entender, pero llevarlo a la práctica es parte de la administración. Por eso dice aquí nuestro manual, ¿verdad? Puedas leer la Biblia en tu casa, en Mateo 5:38, y como Pablo, igual en el libro de los Romanos, hay una similitud, ¿verdad? Y dice que ambos requieren absoluta confianza en la gracia de Dios para poder sobrevivir cuando se practica esto. Necesitas tener tu plena confianza en Dios para practicar esto. Porque si no tenemos nuestra confianza plena en Dios para poder sobrellevar esto o vivirlo, muchas veces nos bajamos de la cruz, ¿verdad? Y decimos, con Cristo ya no estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Y ahora vuelvo a vivir yo y a lo que tope, ¿verdad? Pero no es así. Es parte de la coinonía que Jesús nos enseña cómo reaccionar ante la violencia. Y quiero leer el punto, el primer puntito, dice, el primer mandamiento de Jesús sobre el uso de los bienes se encuentra en Mateo, capítulo 6, verso 19 al 20, donde dice que hagamos tesoros en los cielos a través de nuestra generosidad hacia otros. Jesús nos enseña dentro de la administración, hermanos, que debemos de hacer tesoros en el cielo. La Biblia marca en el libro de Mateo que cuando estemos delante del rey, dirá a los de su derecha, ¿verdad? Por cuanto me viste hambriento y me diste de comer. Por cuanto me viste desnudo y me vestiste. Me viste forastero y me hospedaste, ¿verdad? Me viste preso y me visitaste. Me viste enfermo, ¿verdad? Y dice que les dirán los de la derecha, ¿cuándo hicimos esto, Jesús? Dice, por cuanto hiciste uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, ahí a través de la generosidad haces tesoros en los cielos. Sí, estamos en este mundo, no somos de este mundo donde hay un reino de las tinieblas, donde hay un enemigo, donde hay gente que decía el maestro Naún en una clase, el fin justifica los medios, ¿verdad? Es que robo porque no tengo oportunidades, no hay trabajo, es el fin que justifica los medios, ¿verdad? Y en este mundo podrán quitarte la capa, podrán quitarte ciertas situaciones, pero allá en el cielo, allá no hay corrupción, allá no se corrompe, los tesoros que hagas son eternos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de nuestra generosidad. Proverbios dice que el alma generosa será prosperada. Y tenemos que ser generoso, primeramente con los nuestros, porque el que no provee para los suyos es peor que el incrédulo y ha negado la fe.
tenemos que ser buenos administradores, tenemos que ser generosos con los de la familia de la fe y tenemos que ser generosos, ¿verdad? Con aquel que está en desventaja. Entonces hay dos líneas, que una, Jesús nos enseña cómo reaccionar ante la violencia y cómo hacer tesoros en los cielos. Pero en ambas debes de tener tu confianza en la gracia de Dios para poder sobrevivir. Amén. Ok, continuamos. El segundo mandamiento del Señor sobre las posesiones materiales advierte contra la ansiedad. El remedio que nos ofrece es una confianza plena en Dios en el contexto de la vida comunitaria. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Que dice que Dios alimenta a las aves del cielo, ellas no trabajan ni hilan, que ni aún las flores, ni Salomón con toda su sabiduría se vistió como una de las flores más hermosas. Yo cuando veo los tulipanes digo, ah, qué hermosa flor. Solamente Dios la pudo crear, ¿verdad? Pero Dios nos pone como ejemplo eso, que no entremos en ansiedad, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque muchas veces nos apresuramos a querer enriquecernos. Y dice Proverbios que las riquezas de vanidad disminuirán pronto. El tener la fe en el Señor, el avanzar, el creer, el tener esto en común, el buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo estudié la palabra todo en griego, la estudié en hebreo, en arameo, y la palabra todo es todo. La palabra todo es todo. ¿Y cuántos podemos vivir en esa fe, en esa confianza? Que todo te va a vivir por añadidura. Y cuando dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, no es que estés todo el tiempo en la iglesia. Y no te parece que estoy diciendo una herejía, ¿verdad? Pero el hecho de que te pases 24/7 no quiere decir que estés buscando el reino de Dios. Sí es importante congregarse, pero buscar el reino de Dios es en nuestro diario vivir. Nosotros somos luz donde quiera que nos paremos. Que si tú no te conduces como los demás se conducen, de una forma deshonesta, fraudulenta, siendo desleales en el matrimonio, es porque tú estás buscando primeramente el reino de Dios, estás buscando agradar a Dios, estás buscando agradar a aquel que todo lo ve. Y cuando tú buscas primeramente el reino de Dios, el hacer la voluntad de Dios, todo te va a venir por añadidura. Y eso Dios nos lo enseña para que entremos en una plena confianza, en fe a través de Jesús, a través de su palabra, y no entremos en ansiedad. Entonces, Dios, el mismo Dios que sustentó a Israel en el desierto, que su vestido no se envejeció, su calzado no se desgastó, es el mismo Dios que nos sustenta. Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, eso enseñó Dios a través de la coinonía, Jesús, a través de la administración financiera, ¿verdad? Entonces, busca primeramente el reino de Dios, busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo sé que si ahorita digo, ¿cuántos lo creen? Van a decir todos amén, que tenemos que buscar el reino de Dios. Porque cuando entramos en desesperanza, me acuerdo que una persona dice, es que entré en desesperación, pastor, y pues iba a volver a robar, iba a volver a las andadas. No, le digo, tienes que poner tu confianza plena en Jesús. La Biblia dice, no robarás y vas a tener consecuencias. Mejor es lo poco con justicia que el mucho fruto sin derecho. Entonces, si en lo poco eres fiel, Dios abrirá la ventana a los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Y es parte de nuestra administración. Cuando buscas el reino de Dios, cuando eres administrado en todas las áreas, Dios va a enviar bendición. Entonces, te animo, líder, sigue avanzando, pastor, pastora, sigan avanzando, que verás la bendición de Dios. Ok, el tercer punto o el tercer mandamiento ofrece un resumen del pensamiento de Jesús sobre la prosperidad y la riqueza. Normalmente la tendencia humana es pensar primero en uno mismo y después en los otros. La forma en que esta promesa se cumple es en un contexto comunitario. Vemos cómo Jesús nos enseña que no debemos de pensar primeramente en nosotros.
Si yo les digo ahorita, ¿quién es el primero en su vida? Todos me van a decir que Dios. Pero Jesús, o Dios más bien, nos manda que pensemos en los demás. Sí, primeramente debemos pensar en Dios. Tú sabes que Él dejó un mandamiento, una ley, traigan la ofrenda y el diezmo, ¿verdad? Tanto que Jesús se encuentra con estas prácticas, con los fariseos, y les dice, eh, ustedes diezman el comino, la ruda y el eneldo, ¿no? O sea, pero te has olvidado de la misericordia. Y es necesario hacer esto sin dejar de hacer el otro. O sea, es necesario diezmar, pero no se olviden de esto, ¿no? Entonces Jesús habla primero que yo sé que primero debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, pero también tenemos que pensar en el bien del otro. Por eso dice la escritura en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor, dice que el amor no busca lo suyo. Jesús no buscó lo suyo. Jesús buscó tu bendición y mi bendición. Y nosotros en esa práctica o en esa enseñanza de Jesús tenemos que buscar el bien de otro. Tenemos que buscar el bien de otro. Y eso nos lleva a no ser egocentristas, a no ser egoístas, sino ser administrados. De lo que Dios nos da, de eso le damos, de lo que Dios nos da, tenemos para compartir, ¿verdad? Y si no tienes hoy, me acuerdo que una ocasión iba caminando con un hermano en Cristo por las calles. En ese tiempo no teníamos empleo y íbamos caminando y de repente pasa el de los elotes, ¿verdad? Y me dice, ¿cuánto traes? Y me digo, 4 pesos. Me dice, ¿y tú? Yo, pues 4 pesos también. ¿Cuánto cuesta un elote? Dice, 8. Pues vamos a comprar uno y mitad y mitad. Y nos comemos la mitad y la mitad del elote. ¿Por qué te digo todo esto? Porque si tienes que compartir la mitad de tu pan o todo tu pan, compártelo. Busca siempre el bien de otro. Y eso nos va a llevar a una práctica, a tener una vida en común. Y si lo tienes y puedes compartir, no cierres tu corazón. Vamos a continuar con el punto E y dice coinonía y hermandad. El punto E de nuestro manual en la página 8 dice coinonía y hermandad. Y rápidamente dice ahí, si alguien quiere leer el primer punto, por favor, si me apoya mi hermana Janet, no sé si tengas tu manual ahí, creo que veo que sí. Hermanos, es la designación más frecuente para referirse a los cristianos en el Nuevo Testamento, 250 veces en Hechos y las epístolas. La hermandad nace de la obra que el primogénito entre muchos hermanos realiza para formar la familia de Dios, Romanos 8:29, Hebreos 2:11 al 13. Jesús nos dio una nueva definición de la expresión hermanos. Son los que hacen la voluntad de Dios, Marcos 3:35. En esta hermandad no existen jerarquías. Hay diferencias en dones y funciones, pero no en términos de importancia. Mateo 23:8-10. Dos peligros amenazan el desarrollo pleno de esta visión de comunión y hermandad. Uno, el individualismo. Se traduce en el menosprecio de la experiencia comunitaria de la vida en Cristo. Dos, el institucionalismo. Puede ocurrir tanto en las congregaciones locales como en la relación entre distintas congregaciones. Con esto se logra fomentar la pasividad de los miembros, la pérdida de interés y responsabilidad por el bienestar del hermano y la congregación. Romanos 15:1-2 y Gálatas 6:2-4. Amén. Muchas gracias, hermana Janet. ¿Cómo nos enseñan el tener las cosas en común o la coinonía a través de la hermandad? Sabemos que Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Quiero decirte que este término a muchos les da pena, les incomoda. Tuve la bendición en diciembre de ir a Estados Unidos y allá me encontré con hermanos en la fe y pues nuestro lenguaje ordinario es hermano, ¿verdad? Yo les decía, hermano, ¿qué vamos a hacer? Hermano, Dios te bendiga. Y como que veía que eso les incomodaba. Y yo decía, oye, ¿te incomoda que te diga hermano? Y me dice, sí, como que eso se ve muy religioso, me decía. Y es que en Estados Unidos vive un evangelio como que más light, más ligero. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos.
La sangre del Cordero es la que nos limpia, lo que nos significa, y la sangre es la que corre por nosotros. Y por eso somos hermanos. Y dice que 250 veces en Hechos y en las epístolas habla de este término. Si alguien me puede leer rápidamente Romanos 8:29, somos una familia en fe, somos una familia en Cristo Jesús, por eso nos llamamos hermanos. No, Israel ya lo encontró. Adelante, hermano Israel, adelante. Romanos 8:29, Amén. porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. A los que estos, gracias, hermano Israel, conoció a estos, predestinó para que sean hechos hermanos, ¿verdad? Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Rápidamente, Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 13. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 13, rápido, rapidito. Leo, Amén. dice la palabra del Señor, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios, los hijos que Dios me dio. Amén. Dice que no se avergüenza de llamarnos como hermanos. Anunciaré tu nombre en medio de mis hermanos. Y reitero, yo hay muchos que se avergüenzan de que nos llamemos hermanos. Ay, ahí viene el hermano y me va a decir hermano delante de mis cuates, delante de mis amigos, y que no me diga hermano, que no me diga hermano, ¿no? Y hablar de hermandad habla de familia. En Cristo Jesús somos una familia. En una casa, los que habitamos bajo un techo, tenemos en común todas las cosas. Yo creo que en una casa, amados hermanos, donde habita una familia, si un hermano tiene acceso a un plátano, creo que el otro también. Ok. Retomo el punto y reitero que dentro de una casa donde hay una familia, donde hay varios hermanos, creo que tienen en común todas las cosas. Si hay plátanos, creo que todos pueden tomar de los plátanos, o al menos que algunos padres tengan a sus consentidos, ¿verdad? No, ese es otro tema. Ok, entonces pueden participar. Lo mismo, yo he visto hermanos que dicen, préstame tu pantalón, préstame tu suéter, préstame tu gorra, o te pusiste mi perfume, ¿verdad? Y participan de esa misma bendición o de esos mismos bienes porque habitan bajo el mismo techo. Nosotros nos convertimos en familia, por eso dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿verdad? Nos convertimos en una familia. Entonces, yo le hago una pregunta, ¿verdad? Hay muchas veces que entre hermanos hay discrepancias, hay desacuerdos, pero no se van de la casa, ¿verdad? Regresan y viven bajo el mismo techo, ¿no? Y muchas veces como hermanos nos disgustamos y te quieres ir de la iglesia, te quieres cambiar de iglesia, ¿verdad? Pero entonces Jesús en la casa de su padre fue herido y él siguió al propósito, ¿no? No te estoy diciendo que estoy hablando de madurez, de perseverancia, de seguir teniendo las mismas cosas en común. Y si ha habido esto, pues hay que ponerse a cuentas, pedir perdón, ¿verdad? Pero reitero, habla de la hermandad. Entonces, es una parte de la coinonía, es una parte de la administración de la iglesia, porque tratamos con personas. Entonces, eh, yo les llamo muchas veces de una forma, cotorreando, ¿verdad? A los diáconos o a los sugieres, le llamo los rugieres, ¿verdad? Entonces le digo, reciban a los hermanos con una buena cara, sonríanles, ¿verdad? Y pareces un rugier más que un ujier, ¿verdad? Entonces, tienes que recibir bien a tu familia, a tus hermanos. Y, y eso es algo hermoso que Dios dejó dentro de la administración, ¿amén? Entonces, vamos a continuar rápidamente. Cuando tú entiendes estos términos, no hay menosprecio. Valemos lo mismo. Valemos la sangre del Cordero. Nadie vale más, nadie vale menos. Somos iguales delante del Señor. Hay un vínculo que nos une.
Él es el primero entre muchos hermanos y nosotros somos una familia y somos hermanos. ¿Para que no menospreciemos a nadie dentro de la casa del Señor? Tanto que Santiago nos menciona que cuando entra una persona, ¿verdad? Con vestidos lujosos, ¿verdad? No le digamos, pasa y siéntate hasta adelante, ¿verdad? Y que si entra alguien con vestidos andrajosos, le digamos, tú siéntate acá atrás, ¿verdad? Ahora sí que agarra una silla y siéntate en el piso, ¿verdad? No es así. Entonces, cuando tú practicas esta hermandad, esta hospitalidad, hay gente que se ha convertido. Te lo digo por experiencia, a la iglesia nos llegó un muchacho que estaba perdido en el alcoholismo, llegó todo sucio, ebrio, y lo primero que hicimos fue pasarlo hasta adelante, le abrazamos, y hoy dice, esta es mi casa. Y ya después de unos domingos sin faltar, lo ves bañadito con su camisita en su juicio cabal y dices, grandes cosas ha hecho el Señor. Porque somos una familia. Nos convertimos en hermanos por medio de la sangre del Cordero. Amén. Ok, entonces aquí, cuando practicamos esta cosa, se rompe el individualismo, ¿verdad? El menosprecio. Somos una familia por medio de aquel que se entregó por nosotros. El inciso F nos habla de la coinonía y renovación. Y ahí en nuestro manual, en la página 8, en la última parte, dice, Jesús advierte que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios y que la ansiedad por las cosas materiales es una actitud propia de los paganos. Pablo parece sugerir que por lo menos uno de los elementos que fomentaba las divisiones en la iglesia en Corinto eran las diferencias económicas. Jesús habló varios temas acerca de las riquezas y dijo que es difícil que un rico entre en el reino de Dios, que más fácil pasaría un camello por el ojo de una aguja. Y Jesús hace esa referencia. Y también nos habla acerca de la ansiedad, ¿verdad? Del querer tener, ¿verdad? Tanto que cuando nos habla en la parábola del sembrador, dice que el afán y las riquezas hace ahogar la palabra, ¿verdad? Hace rato decíamos que tenemos que poner primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestros corazones en las riquezas, Deuteronomio dice que cuando aumenten las riquezas no pongas tu corazón en ellas, porque son inciertas, sino que pongamos nuestro corazón en Dios. De Dios proviene todo. Y cuando tú pones tu corazón en Dios y aumentan las riquezas, no vas a menospreciar a tu hermano. Y esto estaba pasando en Corintio por las diferencias económicas. Y dentro de la iglesia, si Dios te ha dado la bendición de tener una posición económica, hace rato veíamos una posición espiritual, intelectual, social, una posición económica. Y reitero, primera de Juan 3:17 dice que si tú ves a uno de tus hermanos padecer necesidad y viene a ti a proponerte su necesidad, no cierres tu corazón, porque dice que entonces cómo morará el amor de nosotros, el amor de Cristo en nosotros. Dice, no amemos de palabra, sino de hecho. Entonces, dentro de la administración financiera, si Dios te bendice y te prospera, también es para ayudar al que está en desventaja dentro de la comunidad, como la iglesia primera. Tenían todas las cosas que en común. En Corintio estaba pasando una situación donde las diferencias económicas, muchas veces cuando no tenemos este concepto, menospreciamos al que, al que no tiene. Menospreciamos a aquel por quien Cristo murió. Entonces, si hablamos de administración, hablamos de tener las cosas en común, debemos de hablar de hecho y no solamente de palabra. Yo recuerdo que cuando estaba en la iglesia donde nací, ahí con el apóstol, un tiempo donde Dios probó mi fe, no tenía empleo y me acuerdo que un buen hermano en la fe, Israel Sorrosa, me da una palmadita. Me acuerdo que estaban vendiendo talento, café y pan, y me quedé como Tintán viendo a la vitrina, ¿verdad? Así como deseando un pan. y, y, y me da una palmadita y me dice, hermano, Cristo está contigo, pídete un pan y pídete un café. Eso me hizo sentir
bendecido, me hizo sentir especial, que Dios está conmigo. Entonces, tú no sabes si eres la respuesta al milagro de un hermano. Y ahí quita el egoísmo, quita el ver a los otros abajo. A mayor autoridad, mayor poder para ayudar a los demás. Entonces, Pablo estaba atendiendo esto para que cuando aumenten las riquezas no pongamos el corazón ahí, sino en Dios que da la sabiduría para hacer las riquezas. Amén. Continuamos. En la página número 9 es la continuación de este punto y dice, el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios el que crea, profundiza y extiende la experiencia de comunidad en la iglesia. En Pentecostés encontramos la experiencia opuesta a Babel. En casi todos los casos, el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo fue dado a grupos de personas. El Espíritu Santo no está limitado a la iglesia organizada. Lo que yo les mencionaba en Hechos capítulo 10, en donde el Espíritu Santo se derramó también sobre los gentiles. El Espíritu Santo no fue dado solamente a un grupo de personas. Amén. Y ahí la palabra coinonía pertenece a la esencia de la iglesia de Jesucristo. A lo largo de la historia de la iglesia, los movimientos de renovación que se han preocupado por retomar las raíces del Nuevo Testamento siempre han redescubierto esta dimensión comunitaria. Entonces, la palabra coinonía, lo que tenemos en común, pertenece a la esencia de Jesucristo. ¿Por qué todo encierra a Jesús y a la obra del Espíritu Santo? Porque Jesús no nos hubiera enseñado estas enseñanzas de administración hacia las personas, hacia la iglesia, de esa administración hacia el prójimo, de esa administración financiera. Caminaríamos de una forma individual, caminaríamos de una forma egocentrista, caminaríamos con un corazón duro, pero todo regresa a Jesús, que Él es el que nos enseña, nos da la sabiduría para administrar todo lo que deposita en nuestras manos. Él, con esto quiero cerrar, nosotros somos administradores de bienes ajenos. Tanto que en la parábola de los talentos dice que a uno dio 2 talentos, a uno dio 1 talento, a otro 2 y a otro 5, y después regresó para hacer cuentas. Porque solamente administramos lo que Dios pone en nuestras manos. Todo le pertenece a Él. Administramos una familia, administramos una iglesia, administramos las finanzas. Y porque una familia, veíamos lo que nos enseñaba el maestro Nahum en una casa griega, cómo estaba la administración, el Quiros, que era el señor, abajo estaba el obispo, estaba la señora, estaban los ayos, los que cuidaban a los niños. Y era una forma de administrar. Y hoy no cambia, seguimos siendo administradores, pero todo vuelve a Jesús. En Él está centrada la palabra koinonía. Todo lo tenemos en común gracias a Él. Y allí en nuestro manual hay unos temas para reflexionar y son 4 puntos. Y aquí cierro. Póngale rayita y dentro de 8 días, primeramente Dios, nos vemos para seguir con la unidad 2. Y estos 4 temas para reflexionar son preguntas que nos debemos realizar de una forma individual, de una forma en comunidad de fe. ¿Qué clase de comunidad somos? Como la iglesia primera, como la iglesia de Corinto. Punto número 2 o pregunta número 2. ¿Qué cosas son obstáculo para que nuestra comunidad sea verdaderamente un cuerpo unido por el Espíritu? Debemos hacernos esa pregunta. ¿Qué nos pone obstáculos para realmente ser una iglesia verdaderamente unido en un cuerpo por el Espíritu? Yo tengo alguna respuesta, puede ser el egoísmo, el egocentrismo, la no ser sensibles, no ser empáticos. Pero cuando volteamos a la cruz y vemos todo lo que Dios hizo por nosotros, tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido.
Versículo número 3, perdón, pregunta número 3. ¿Qué tenían en común los creyentes de la iglesia apostólica? ¿Es posible aplicar esas pautas a nuestra vida contemporánea? ¿Y cómo las podemos aplicar? La iglesia apostólica, acuérdense que perseveraban en la iglesia de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Tenían comunión, el partimiento del pan, la oración. ¿Cómo podemos practicar estas enseñanzas que se movieron en la iglesia primera? Pregunta número 4. ¿Qué tiene para decirnos el Sermón del Monte del siglo XXI? ¿Qué pautas de esa nueva comunidad indicadas por Jesucristo nos resulta más difícil y por qué? Lo que veíamos, ¿verdad? Si te piden la túnica, da tu capa. Si te hieren la mejilla, pon la otra. ¿Qué nos resulta difícil vivir de ese sermón? Son preguntas que tenemos que reflexionar y con esto cierro, reitero, pónganle rayita y terminamos esta enseñanza de administración de la iglesia, cómo era la coinonía en la iglesia en Jerusalén, que nos enseñó Jesús a través de la coinonía, ¿verdad? Y todos estos puntos que vimos, que bendigan tu vida, te edifiquen y nos hagan unos administradores competentes dentro del reino, no solamente líderes espirituales, sino administradores de la gracia del Señor Jesús. Que Dios te bendiga